Bueno gente, Jorge Masvidal se va a estar enfrentando a Nate Diaz a modo de revancha, ¿no? Pero esta vez en el boxeo. ¿Y qué me parece todo esto? Bueno, me parece en una primera instancia un poco interesante, si bien sabemos que Jorge Masvidal no se retiró de la mejor manera de las MMA. Recuerden que se retira con 4 derrotas consecutivas, 2 frente al ex campeón, uno de los campeones más dominantes que ha tenido la 170 en los últimos tiempos. Incluso me atrevo a decir que uno de los campeones más dominantes de los últimos tiempos que ha tenido la UFC. Me refiero a Kamaru Usman. Perdió 2 ocasiones contra Kamaru Usman consecutivas, luego perdió contra Colby Covington en una pelea que fue una decisión unánime, una paliza total por parte de Colby Covington hacia Jorge Masvidal, que lo que más hizo fue conectar una buena mano que arrodilló, digamos que en una instancia, a Colby Covington, pero fuera de eso, por supuesto, no vimos nada de Jorge Masvidal, de ese Jorge Masvidal que daba guerras, que daba peleas bastante espectaculares en cuanto a la acción, podríamos decir. Y luego de eso, pues perdió finalmente contra Duniño, ¿ok? Gilbert Burns le vuelve a dar otra pasada por arriba y aquí es donde decide Jorge Masvidal retirarse completamente de las MMA y no solamente de las MMA, directamente retirarse de lo que es el mundo de las peleas. Ahora bien, luego de todo eso, pues sabemos que empezó a coquetear un poco, sobre todo en los últimos meses, con respecto a regresar al juego. No solamente, digamos que en boxeo, porque si bien estuvo coqueteando un poco incluso con Jake Paul, por ejemplo, en hacer una pelea de exhibición, una pelea de boxeo, como mismo lo han hecho múltiples peleadores de MMA, sobre todo que han salido de la UFC, Tyron Woodley, por ejemplo, Ben Askren es otro de ellos, Anderson Silva también, todos estos frente a la misma personalidad de Jake Paul. Sin embargo, al final pues nada se concretó, todo quedó ahí más o menos, estuvieron en un podcast juntos, etc. Hicieron toda esta serie de cosas, pero nada se concretó. Luego de eso también, por otro lado, Nate Diaz empieza a hacer su carrera en el mundo del boxeo, enfrentándose precisamente otra vez a Jake Paul. Recuerden que este es otro, me refiero a Nate Diaz, que sale de la UFC, se retira de la UFC debido a que completa su contrato completamente con la compañía y decide no renovar con la misma, ¿no? Y sale de una buena manera porque sale con una victoria frente a un evidentemente ya sumamente degradado Tony Ferguson, pero es una victoria a fin de cuentas de la forma en que haya sido. Fue por una sumisión, por cierto, pero de la forma en que haya sido, contra el personaje que haya sido, evidentemente Nate Diaz no está para tirarle flores tampoco, o por lo menos en los últimos desempeños que tuvo dentro de su carrera en la UFC, pero termina con una victoria, termina con un buen paso. Y la UFC, pudiéramos decir que quedó un poco picada con él. Otra cosa que con Jorge Masvidal, por ejemplo, no lo fue. Con Jorge Masvidal terminaron en muy buenos términos. Sin embargo, con Nate Diaz no fue así. Aparte de todo esto, bueno, Nate Diaz termina ese contrato, decide meterse en el boxeo, hace una pelea que desde mi punto de vista no se vio del todo mal, pudiéramos decir, porque si bien un tipo como Jake Paul, que acababa de noquear o que venía noqueando a casi todos los peleadores de MMA de la UFC que estaban cambiándose al deporte del boxeo porque están retirados, etcétera, porque querían hacer una pelea de exhibición, una pelea por dinero, lo que fuera, todo le estaba yendo de manera bastante mala. Sin embargo, por ejemplo, a Nate Diaz no lo pudo finalizar. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Luego, ¿cómo continúa la historia? Jorge Masvidal, como ya les digo, coqueteó con ese boxeo, pero no lo consiguió, por ejemplo, con Jake Paul. Pero siguió también intentando meter un poco de presión, entre muchas comillas, con respecto al nombre de Nate Diaz. Estuvo en muchísimos podcasts, por ejemplo, con Ariel Helwani, diciendo que quería una pelea a modo de revancha contra Nate Diaz, ya fuera en la UFC, ya fuera en el boxeo, etc. Porque Nate Diaz también estuvo coqueteando con la UFC en regresar. Se estuvo hablando, se estuvo conspirando bastante, ¿no? Entre muchas comillas, con respecto precisamente al regreso de Nate Diaz al octágono. Al final, pues nada, esto se concreta. Vimos que no regresó Nate Diaz. Hubieron muchísimos rumores sobre el UFC 300 para Nate Diaz. Incluso también hubieron rumores para Jorge Masvidal en ese UFC 300. Creo que son dos nombres que, si bien venden muchísimo, no están como para la altura de un UFC 300 con lo que representa el UFC 300 y por supuesto con los nombres que están dentro de esa misma cartelera, que son nombres bastante grandes. O sea, el que pasa en esa cartelera, pero son nombres sumamente grandes. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La UFC es al final la que dicta un poco los tiempos, por ejemplo, de Jorge Masvidal, porque recuerden que él todavía tiene contrato con dicha
compañía, y yo creo que parece que le dio el visto bueno y Jorge Masvidal continuó haciendo esto, buscando un poquito el beef, buscando un poquito los recovecos para hacer esta pelea de boxeo, hasta el punto que va a buscar a precisamente Nate Diaz en el gimnasio que él tiene y todas estas cosas. Al final no se encuentran, todo termina por aquí y pensamos que simplemente era un poco de fanfarronería por parte de Jorge Masvidal, pero resulta que sale este post, que sale esta aclaración directamente que van a pelear, sale este post que van a estar peleando en el boxeo, y esto me parece sumamente interesante. La forma de regresar, entre comillas, no, evidentemente estábamos viendo que los dos querían regresar a la UFC o a las peleas y todas estas cosas. Me parece que esta es la mejor forma que ambos tienen de regresar. Una pelea de boxeo contra un tipo, o sea, respectivamente entre ellos, ambos están retirados, no están de la mejor forma física. Desde mi punto de vista, Jorge Masvidal está incluso en peor forma física que Nate Diaz, por lo menos es lo que hemos visto en sus recientes apariciones mediante las redes sociales, etc. Y por otro lado, pues Nate Diaz, si bien no es un tipo que se ha caracterizado por tener ese boxeo sumamente depurado, ni nada por el estilo, es un tipo que se ha mantenido un poco en forma, pudiéramos decir, haciendo jiu-jitsu, evidentemente, entrenando, etc. Pero ya tiene cierto fogueo, pudiéramos decir, en lo que es una pelea de boxeo, precisamente contra Jake Paul, que es un buen medidor, evidentemente, desde mi punto de vista, porque Jake Paul, como ya les digo, había estado noqueando a cada uno de los peleadores a los cuales él se había enfrentado, que venían de la UFC, que venían de las MMA, pudiéramos decir, y a Nate Diaz simplemente no lo pudo noquear, porque Nate Diaz tiene esta capacidad de ser como una especie de Homero Simpson, que le pega y pues termina perdiendo el otro peleador porque no lo puede finalizar. Recuerden todas las peleas que ha tenido Nate Diaz, que al final termina remontando, por ejemplo la de Conor McGregor, que Conor le estaba dando una perra paliza y al final él termina sometiendo a Conor. Por ejemplo, otro Leon Edwards, que el Leon Edwards le estaba dando una paliza totalmente a Nate Diaz y Nate Diaz termina por casi ganarle esa pelea con ese cachetazo y ese recto que le termina conectando. Bueno, por otro lado tenemos a un Jorge Masvidal, evidentemente que el boxeo es un tipo bastante bueno, pudiéramos decir, o al menos sus habilidades boxísticas son buenas, por lo menos lo que él presentaba en la UFC cuando estaba en su prime o directamente cuando estaba peleando. Es un tipo que tenía buenas características de boxeo. ¿Puede aplicarlas en una pelea de boxeo contra Nate Diaz? Evidentemente sí, es superior técnicamente desde mi punto de vista. Sin embargo, pues Nate Diaz va a tener mucha más durabilidad, es un tipo que lleva entrenando un tiempo, digamos que boxeo también, porque hizo un campamento de pelea para estar en esa contienda contra Jake Paul. Entonces es una pelea interesante para ambos peleadores, no van a arriesgar mucho su físico, es en el boxeo, evidentemente no lleva la misma preparación que lleva una pelea de MMA, van a hacer un muy buen cheque, porque van a hacer dinero. Ambos peleadores, como ya les digo, no están desde mi punto de vista para encabezar una cartelera estelar del UFC, mucho menos el UFC 300, pero sí son dos personajes que, si bien ya están retirados, pues sus nombres todavía siguen marcando lo que son las pautas en cuanto a ser un poco mainstream. Eso que pasó, por ejemplo, con todo el equipo de Jake Paul y todas las cosas que ocurrieron con Nate Diaz, pues evidentemente lo continuaron poniendo en el ojo del huracán. Pero estos son nombres que llaman todavía la atención en cuanto a vender, en cuanto al público. Esa nostalgia que tiene el público, por ejemplo, de las MMA, de todavía verlos pelear, porque ambos peleadores brindaron muchísimas peleas espectaculares dentro de sus carreras en la UFC. Entonces yo creo que esto es una pelea interesante a modo de un poco, ¿por qué no? Pudiéramos decir, entretener al público. No es una pelea a la cual vamos a sacar unas conclusiones espectaculares ni nada por el estilo. Va a ser una pelea que se va a dar de la siguiente forma. Como es a 10 asaltos, pues en los primeros, pudiéramos decir 5 asaltos, incluso me atrevo a decir que 4 asaltos, pues Jorge Masvidal va a estar tomando la delantera, va a estar golpeando de manera efectiva, de manera contundente. No va a lograr noquear a Nate Diaz desde mi punto de vista. Creo que Nate Diaz, con lo que mostró, por ejemplo, contra Jake Paul, un tipo que pesaba mucho más que él, que tiene una buena fuerza de pegada, porque lo ha demostrado una y otra vez, no lo pudo noquear. Creo que Jorge Masvidal no va a ser el que lo vaya a noquear, a pesar de que Jorge Masvidal tiene también una buena capacidad de pegada, ¿ok? Con estos guantes grandes, etcétera, no creo que llegue el punto de noquear a un tipo como Nate Diaz. Entonces, a partir del quinto o sexto asalto, más o menos por ahí, yo creo que Nate Diaz va a empezar a tomar la delantera porque va a estar en buena forma física, no va a estar cansado. Y yo creo, sinceramente, que Jorge Masvidal a ese punto de la pelea simplemente se va a cansar. No sé si se van a finalizar ambos, como ya les digo, Jorge Masvidal no creo que vaya a finalizar a Nate Diaz, no creo que lo vaya a noquear, y me parece que Nate Diaz tampoco va a finalizar a Jorge Masvidal. Creo que es un tipo durable también Jorge Masvidal en cuanto a la capacidad de asimilación de daño. Eso es una pelea que probablemente termine a 10 asaltos, termine por puntos. No sé cuál de los dos se la vaya a llevar, como ya les digo, hay que ver cómo se distribuye un poco ese cardio de Jorge Masvidal, porque si hablamos de capacidades técnicas, evidentemente Masvidal lleva la delantera, pero si hablamos de capacidad de durabilidad física, etcétera, estamos todos de acuerdo que precisamente Nate Diaz le lleva muchísimo
de ventaja a Jorge Masvidal. Entonces aquí no sé bien quién será el favorito, no sé bien quién dar como favorito. Es una pelea bastante pareja, entre muchas comillas, porque no es MMA, no van a haber esos cortes grandes como precisamente como mismo acabó esa pelea de BMF que tuvieron ambos, donde Jorge Masvidal conectó muchísimos golpes sumamente potentes, unos codos sumamente potentes, que precisamente hicieron esos cortes que al final terminan por darle la pelea a Masvidal. Aquí no creo que vaya a ocurrir esto, creo que va a ser una pelea de toma y dame, pudiéramos decir. Como ya les digo, Jorge Masvidal va a sacar el principio, el final va a ser precisamente para Nate Diaz. Pero esto creo que es lo adecuado para ambos peleadores. Creo que si van a hacer una pelea de dinero, estos son los dos nombres que había que tomar. Incluso con todo lo que está de por medio, evidentemente la UFC se va a llevar su partecita. ¿Por qué no? Porque le dio el visto bueno a Jorge Masvidal. Y recuerden que ellos todavía tienen contrato activo. No con Nate, pero sí con Jorge Masvidal. Entonces hay que ver qué pasa con todo esto. Probablemente estén involucrados, pero es muy interesante porque ambos peleadores no van a sufrir mucho daño físico como sí lo han hecho en otras ocasiones dentro precisamente de la UFC, o como bien terminó por ejemplo Jorge Masvidal, que terminó recibiendo muchísimas palizas, y entre esas últimas 4 peleas que él tuvo, incluso terminó con un KO bastante estrepitoso contra Kamaru Usman, precisamente la segunda pelea que ellos tienen a modo de revancha por el cinturón indiscutido de las 170 libras. Y por supuesto Nate Diaz, ni qué hablar, todas las palizas una tras otra que ha recibido en todas las peleas, o por lo menos las últimas peleas que tuvo dentro de la UFC, obviando evidentemente esa última que ganó, que también estaba recibiendo bastantes golpes por parte de Tony Ferguson, y como ya les digo, no es el medidor actual para decir que hiciste una excelente pelea. Para nada. Pero bueno, me parece interesante la pelea, me parece una pelea entretenida, que la voy a ver evidentemente y la voy a disfrutar. Son dos nombres que llaman la atención simplemente por el nombre que tienen, Quizás las capacidades boxísticas, como ya les digo, de Nate Diaz no son las mejores. Jorge Masvidal, por otro lado, sí tiene para tirar del carrito en ese aspecto de la pelea, pero vamos a ver qué sucede con todo esto. Esto es puro show, evidentemente, pero es una buena manera de hacer show, es una manera bastante correcta de regresar desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.